Hola, Hola. buenas tardes a todos. Pasan 5 minutos de las 4 y estamos ya preparados para ver esta formación que vamos a hacer de Biocom Blues con una persona muy especial que es Esther Patiño. Para mí es una mujer muy completa que yo aprecio mucho y bueno, me gustaría que eh, te pudiéramos ver, Esther. Bueno, mientras tanto, yo voy a presentar a Esther. Ella es doctora en medicina con más de 35 años o 40, ya no sé cuántos, en experiencia en salud pública. Su especialidad es la reumatología. Ya ha trabajado en el hospital, creo que de la Princesa de Madrid, en reumatología muchos años. Y es licenciada en psicología. También tiene un máster en medicina tradicional china y en psicoterapia humanista. Y bueno, es una persona que ha estudiado por vocación todo lo que le ha hecho falta y ha sido capaz para poder ayudar a sus pacientes. Es una mujer con una enorme vocación. Yo también como que caracterizaría en ella su humanismo, su sentido del humor y sus apariciones súbitas e inesperadas. En la Ver, pantalla, sí. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya lo he conseguido. Muy bien. Bueno, Te veo. genial. Acaba de publicar un libro que a mí me ha llamado mucho la atención. Lo estoy leyendo y me parece muy didáctico, que se llama Si sabes, puedes. Y el subtítulo es Afrontar el dolor y la inflamación con la ayuda de la mente, de una vez. Y aparece un avestruz en la portada. Esther, ¿por qué aparece un avestruz en la portada? Fundamentalmente porque me gustan mucho los avestruces. Aunque dicen que es porque la gente dice, eso quiere decir que no debemos de seguir escondiendo la cabeza bajo la arena. Digo, vale, eso es lo que os parece muy bien, pero yo lo puse simplemente porque me encantan los avestruces. Cada cual tiene sus manías, pero siempre he pintado avestruces y he tenido muñecos avestruces y me gustan los avestruces. Genial, pues ya es un buen motivo. Claro, veas avestruz. Ahí está. Lo podemos obtener en su versión en papel o electrónica en Amazon eh, a un precio muy accesible porque ya Esther se ha ocupado de ello. Es un libro que es muy pedagógico, nos va introduciendo poco a poco en los conceptos de inflamación, enfermedad y luego nos va llevando a la parte psicosomática con mucha habilidad, con maestría y con sentido del humor. Eh, Esther, ¿qué te ha llevado a escribir este libro? Esto es el resultado de... Llevo 20 años haciendo talleres para pacientes. Primero empecé para pacientes con dolor, con fibromialgia. Yo usaba medicina, bueno, usaba terapia cognitivo-conductual y eso valía para algo. Después le añadí pues las técnicas de Kabat-Zinn, después le añadí cosas de terapia gestal. Pero y después me di cuenta de que lo que era para el dolor también podía valer para la gente con inflamación, que eso tenemos mucho los reumatólogos, la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, el lupus, todas esas cosas. Y entonces ya empecé a hacer talleres conjuntos para tratar el dolor y la inflamación parando el estrés. Y como la gente me di cuenta de que querían saber por qué, pues entonces empecé a explicar lo que era nociones sobre cómo es la inflamación, hablando hasta de lo que son los glóbulos blancos, los linfocitos, los leucocitos, del dolor, hablando de las neuronas. Entonces, la gente comprendiendo lo que les pasaba, lo entendían mejor porque la forma de Kabat-Zinn está muy bien, que es aprender el mindfulness para tranquilizar la mente y eso hace que disminuya el sufrimiento. Pero eso tenía el inconveniente de que
se lo creían pues la gente que estamos dados a creernos esas cosas. Pero la mentalidad que es más científico, más inquisitiva, decía, ¿y por qué me tocan nuestras narices con esto? Esto es una gilipollez. Entonces, por eso metí lo primero, lo de la explicación de por qué los leucocitos se pueden activar cuando uno está estresado, porque ahora está comprobado que es así. ¿Y por qué las vías nerviosas pueden cambiar cuando uno está estresado? Porque ahora ya se ha comprobado científicamente que es así. Y cuando uno entiende algo, luego le resulta más fácil. Por eso le puse de nombre cuando sabes, puedes. Porque cuando sabes por qué funcionan las cosas, es más fácil cooperar en tu curación y no dejárselo todo al médico, que por otra parte, en cuestión de terapia no sabemos nada. Y una pregunta, Esther, ¿qué te impulsó a indagar en todo el aspecto psíquico de problemas tan físicos como el dolor y la inflamación? ¿En qué etapa de tu vida empezaste a tener ese tipo de inquietudes profesionales y cómo empezaste a atar cabos? En principio, desde la residencia. En principio me llamó muchísimo la atención cuando empecé a ser residente, la gente que venía había gente con artrosis que eran todos muy parecidos. Cuando somos mayores, igual que nos salen la arruga, nos sale la artrosis. Y hay gente que no tenía ningún dolor, de las típicas viejecitas que ves corriendo, sobre todo Galicia, que son muy fuertes, corriendo por el campo y las ves ya están encogidas y retorcidas, lo cual quiere decir que artrosis tienen. Y si decían radiografías, tienen artrosis. Y sin embargo, otra gente con mucho menos tiene un dolor mucho más intenso. Digo, esto las radiografías no lo explican, los análisis no lo explican, esto es otra cosa. Y entonces me di cuenta que en la medicina que nos habían enseñado a nosotros era medicina como si fuéramos tostadoras de pan. Una tostadora de pan, si se estropea, le cambias un tornillo. Pero en cambio nosotros no somos tostadoras de pan, tenemos mente y tenemos alma o espíritu. Y eso influye muchísimo sobre el cuerpo y sin embargo se nos había olvidado por completo. Empecé con eso, con darme cuenta de que en el dolor había muchísimas más cosas independientemente de la lesión. Y luego, porque eso era muy chocante. Y después me di cuenta de las enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, que podían tener brotes e incluso empezar con la enfermedad después de una época de estrés. Uno de los primeros pacientes que se me murió a mí siendo residente era una chica joven que tuvo un brote de lupus terrible cuando la dejó el novio. Cuando la dejó el novio no le puso ningún medicamento malsano al lado de la cama, ni le rompió una pierna, era simplemente el dolor que había tenido. Y eso fue lo que le provocó un brote de lupus tan fuerte que se murió. Digo, uy, Dios mío, pues ¿Qué eso, edad tendría esta chica? 20 y tantos. Fíjate, fíjate. Bueno, sí. Y algo que te motivó para empezar a investigar, quizás, este impacto. Claro, porque me di cuenta que a nuestra medicina le faltaba esa pata. Que nosotros no somos mecanismos, yo siempre digo que no somos tostadoras de pan. Una Sí. tostadora de pan no siente ni padece, que yo no sepa. Eso habría que preguntar a las tostadoras de pan. Pero nosotros sentimos y padecemos y eso influye sobre nuestro cuerpo. Y ahora, gracias a Dios, ya se ha demostrado científicamente. O sea, que ya no es que parezca que estamos locos, simplemente que sabemos más. Muy bien. Pues os voy a dejar con Esther, nada más contaros que ella tiene el Biocom, no lo ha utilizado porque en su consulta profesional en la Seguridad Social no se utiliza. Se lo entregó a una sobrina que espero que le esté sacando buen partido, pero tiene tanto y tan interesante que contarnos que yo ya me quito de en medio y os dejo con ella para que a ver en un ratito lo que es capaz de toda esa sabiduría que tiene acumulada y esa bondad que tiene trabajada durante pues 40 años de atender personas con dolor. A ver qué nos puede aportar, qué podemos entender y queda para continuar con ello su libro, Si sabes, puedes, que, bueno, es una maravilla. Esther, Lo que adelante. no lo hubiese escrito si no hubiese jubilado. Lo hubiese seguido, pero al jubilarme digo, esto no puedo dejarlo así. ¡Vaya! Me Muy jubilé el año bien. pasado. Pues ala, allá voy. Vamos a Gracias, hablar Esther. de nada a ti, muchas gracias a ti. Vamos a hablar de un poquito
de cómo nuestra mente puede influir tanto en el dolor y en la inflamación. Nuestra mente en el dolor y la inflamación. Vamos a ver si quiere. Tengo el ordenador y muy tonto. Porque lo tenía en diapositivas y me ha dicho que las diapositivas no le gustaban, así que en PDF, gracias a Dios lo tenía también. La mente nos puede ayudar a sanar o a enfermar. Todo depende de cómo lo usemos. Es decir, podemos ponernos muchos más malos si usamos la mente para mal y podemos ponernos mucho mejor si usamos la mente para bien. Que podemos ponernos mucho más malos está claro. Todos sabemos, es muy antiguo aquello de se murió de pena. Entonces la mente le ayudó a morir. Si quería morir, pues muy bien. En el caso de esta chica joven que digo de 20 años que se murió porque la dejó el novio, pues es igual que lo que hizo Julieta en su época. Lo que pasa es que Julieta se suicidó. Esta se dejó enfermar. Vamos a hablar tanto del dolor como de la inflamación. Es más raro para la gente oír hablar de que la inflamación se puede desencadenar por la mente, pero sin embargo hoy en día se sabe que es así. Que la inflamación es una cosa maravillosa. Es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante una amenaza de fuera, como puede ser un corte, un puñetazo, una infección o un agente corrosivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestras células y moléculas defensivas fulminan a los invasores y después limpian el campo de batalla. O sea que la inflamación es muy útil. Yo como médico siempre lo que me he aprendido es a tratar las enfermedades inflamatorias y a mandar antiinflamatorios. Y pocas veces nos han explicado incluso que la inflamación es buenísima, si no estaremos todos muertos. La inflamación, por tanto, es extremadamente útil. Si no tuviésemos inflamación, nos moriríamos enseguida, porque tendríamos un corte y nos lo curaría. Vendría un bicho y nos comería por las patas, porque no habríamos hecho nada. Sin embargo, muchas veces lo consideramos un enemigo. ¿Por qué consideramos a la inflamación como un enemigo? Precisamente por las enfermedades inflamatorias. ¿Que se producen? ¿Cuándo se producen? Cuando la inflamación ha perdido el rumbo. Esto lo hemos visto muy claramente ahora con la enfermedad del COVID. Lo que se moría la gente no era del COVID, lo que se moría la gente era de la respuesta inflamatoria exagerada ante el COVID. El COVID es un virus, pues como un virus de catarro, pero nuestro organismo respondía de una forma tan exagerada que eso es lo que mataba a la gente, era la respuesta exagerada de nuestro organismo. Vamos, de hecho se trata con corticoides para bajar la inflamación. ¿Y el dolor qué es? El dolor también es algo maravilloso. Así dicho, suena fatal, pero es un magnífico mecanismo que nos informa de que tenemos peligro de destrucción celular para que nos vayamos. Si nos están pinchando el culo, pues nos vamos para que no haya células muertas en nuestro culo. O de que hay una lesión celular ya instituida para descansar. Si nos caemos con el coche por un precipicio y sobrevivimos, entonces el cuerpo nos manda dolor. ¿Para qué nos manda dolor? Para que estemos quietos. Porque si no, a lo mejor nos hemos roto una pierna y si seguimos corriendo, pues la pierna se destroza. O sea que son cosas muy útiles. ¿Y por qué no hace descansar? Pues porque la reparación del daño gasta muchísima energía, entonces más vale que no estemos quietos parados. O sea que el dolor es bueno, lo malo del dolor que tiene es que duele. Y puede ser que la evolución eligiera este modelo de molestia porque es la única forma que le hagamos caso. Pongo el ejemplo, los accidentes de tráfico se han controlado mejor desde que se ponen unas multas bien gordas que cuando le decían a la gente tienes que ser formal al volante. Que a lo mejor si cuando tenemos un peligro de lesión en una pierna, en un brazo, en la oreja, en donde sea, si nos encendiera una luz roja a la oreja, pues podríamos saber también que teníamos que tener cuidado, pero lo más probable es que no le hiciéramos ningún caso. ¿Por qué? Porque nos duele y porque nos molesta, es por lo que le hacemos caso. Entonces la evolución lo ha debido hacer bien. Lo mismo digo, también es extremadamente útil. Cuando funciona bien y en el momento preciso, pero cuando funciona mal ya es absolutamente inútil. ¿Qué es lo que nos pasa a los humanos? Que tenemos cabeza. Mientras que tanto el dolor como la inflamación nos dicen que son datos de que algo no marcha bien en el cuerpo y valen para repararlo, acordaros de esto que es muy importante, está en relación con una respuesta de alarma. El dolor es como la luz de la ambulancia, para que nos demos cuenta que está pasando algo. Y al mismo tiempo la inflamación son todos los que bajan de la ambulancia y te van reparando todo. Pero lo primero tenemos que saber que hay que estar quietecito y paradito cuando ya estamos heridos o que hay que salir corriendo cuando nos están hiriendo en ese momento. ¿Y qué quiere decir? Las dos cosas están en relación con una respuesta de alarma. Y cuando funcionan bien son extremadamente útiles, pero si pierden el rumbo se convierten en enfermedad.
¿Y qué nos pasa a los humanos? Que si fuéramos un gusano plano, una loturia, una esponja, que son animales que no piensan mucho, el dolor y la inflamación serían totalmente adaptativos, porque el dolor sería una señal, pero no un sufrimiento. Una loturia o una ameba, si le pinchas se mueve, pero nadie piensa que una ameba sufra o que una loturia sufra. No sufren. Sufrimos los que somos conscientes, los que tenemos conciencia, los que somos capaces de pensar en el pasado, de imaginarnos el futuro. Esos somos los que sufrimos. Es decir, sufrimos cuanto más evolucionado tengamos el cerebro, más capaces somos de pasarlo bien, de disfrutar de una puesta de sol, del amor, de la felicidad, pero también somos los que somos más capaces de sufrir. Tenemos un cerebro que es capaz de pensar, lo cual es muy bueno. Tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Lo malo que trae el cerebro es que no viene con instrucciones. Entonces, al no venir con instrucciones, muchas veces lo usamos para mal. Un ejemplo de lo que es nuestro cerebro. Esta es la tesis de Marlean del cerebro triúnico. Dice que tenemos 3 cerebros los humanos. Primero tenemos el cerebro reptiliano, que es el cerebro de supervivencia, que es el que nos hace tener frío, calor, que aumenta la insulina cuando hay azúcar para que entre el azúcar en la sangre, que nos aumenta la tensión cuando hace falta, que nos la baja cuando hace falta, que es el cerebro que hace que cualquier comida nuestra, vamos, que nos comemos un trozo de pan y se convierte en sangre o músculos. Pues el cerebro reptiliano es una máquina maravillosa, absolutamente maravillosa, pero no piensa, no razona. Ahí llegamos como nuestro cerebro, si se quedara ahí, si nos quitasen el cerebro de las emociones y el cerebro del pensamiento, podríamos seguir viviendo, pero seguiríamos viviendo como una lagartija. Luego, los mamíferos ya tenemos un cerebro emocional. Ya somos felices, estamos tristes, nos ponemos iracundos, nos dan asco las cosas. Esto ya es el campo de las emociones, que nos ayuda muchísimo, porque ya lo sabéis, vamos, todos los que tenemos bichos, sabemos que los bichos se alegran, se entristecen, que son muy cariñosos, las madres cuidan muy bien a sus niños, lo he visto como una perra o un gato cuida a sus bebecitos, los cuida estupendamente. Cualquier animal mamífero tiene cuidado por sus crías, cosa que no hacen las serpientes ni las lagartijas, ni los insectos. Esos no cuidan para nada de los hijos, incluso pues no son más bien fríos. Entonces ya tenemos nuestro cerebro de mamífero en el que podemos sentir, podemos tener emociones, podemos disfrutar. Sufrir mucho, pues ni tenemos tampoco unas alegrías inmensas, no tenemos la sensación de qué feliz soy cuando estoy oyendo una música maravillosa. A mi gata sí le gusta oír música, pero no la veo como se pone la gente en trance cuando se oye una música que le encanta. Y luego encima de todo eso, los simios muy adelantados como somos nosotros, tenemos el cerebro pensante, que es el neomamífero, que es todo lo que hay por encima, todo lo que hay por encima del cerebro, la corteza cerebral, eso es ya propio de nosotros. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que nos hace que nos demos cuenta de que existimos, nos hace que nos demos cuenta de que existen los demás, nos hace que nos demos cuenta de las emociones que tenemos, no que nos dejemos llevar por las emociones, como le pasaría a un mamífero sin corteza cerebral evolucionada como la nuestra. Pueden tener emociones tremendas, pero no pueden controlarlas. Nosotros, gracias a Dios, podemos controlarlas si practicamos con este cerebro. Si no practicamos con él, las emociones nos llevan y nos dejan perdidos. Pero tenemos esa parte anterior que nos hace que podamos controlar las emociones, que podemos saber lo que queremos, que podemos posponer una satisfacción hacia más tarde, que somos capaces de estudiar una carrera porque sabemos que luego podremos hacer algo. Si yo le pongo a mi gata a hacer una carrera, no te digo lo que pasa. Es decir, que tenemos un cerebro que nos vale para... Pero ¿qué le pasa a ese pobre cerebro? Aquí es que me gusta mucho el esquema de Siegel, que lo hace para explicar a los padres cómo es el cerebro de los bebés. Les explica que tenemos un cerebro, el cerebro reptiliano, que es como si llegase hasta aquí, luego tenemos
la zona límbica de las emociones, que la metemos aquí, y todo esto puede ser controlado por la corteza cerebral. Entonces explica que los niños cuando son pequeñitos, pues tienen nada más que evolucionada por la zona reptiliana y bastante la límbica, porque es como llaman a las mamás y a los papás, les ponen ojitos, les sonríen, pero claro, esto también no lo tiene. Entonces, a un niñito para que esté tranquilo no le podemos decir, tranquilízate, Gustavito, porque a Gustavito todavía le falta esto. El niño lo que se da cuenta es que le traten con cariño y entonces su cerebro superior se va evolucionando. En cambio, si al pobre Gustavito le tratamos con cariño, el pobre Gustavito se nos queda en modo reptil. Acordaros que tenemos el cerebro reptiliano, que es un mecanismo maravilloso que nos hace que comamos, que vivamos, que nos multipliquemos, que somos estupendos. El cerebro emocional que nos hace que tengamos emociones y la corteza cerebral que nos ayuda a que podamos hacer esto realmente como personas. Así que hay que practicar mucho esa parte de arriba. Debido a que tenemos neocortes, razonamos, conocemos nuestra mente, contactamos con los demás, podemos disfrutar de la música, de la belleza, de los paisajes, podemos prever el futuro, podemos preocuparnos por el pasado, podemos disfrutar, pero también podemos sufrir. No solo por lo que de verdad ocurre, por lo que está pasando en este momento, sino por lo que imaginamos, tememos o esperamos. Ahora estoy yo tranquilamente en una habitación, pero estoy pensando, tengo que pagar no sé cuánto de luz, o hay que ver qué políticos tan inútiles tenemos, o hay que ver si yo hubiese hecho esto cuando tenía 30 años, cómo sería diferente. Todo eso es porque tenemos neocortes. Entonces, vamos a utilizarlo para bien. Vamos a ver primero un poquito más en profundidad mi mente y la inflamación, luego el dolor y mi mente, y vamos a ver qué relaciones hay. Todas nuestras células tienen genes, eso lo saben. Y los genes de la respuesta inflamatoria se pueden activar porque nos ha mordido un león, porque nos ha mordido otro bicho, porque hemos cogido el COVID, o también por la alarma psicológica. La inflamación ya sabíamos que es la respuesta de los tejidos a los que llega la sangre ante una lesión, que puede ser o una infección o daño, sencillamente, es decir, o porque ha llegado un bicho, porque me he pegado un golpe, me he cortado o me he cogido un ácido. Consiste en llevar las células y las moléculas defensivas. Las células defensivas son los glóbulos blancos y las moléculas defensivas desde la sangre al sitio donde son necesarias. Por la sangre están circulando siempre los glóbulos blancos, hay otros que están ahí quietos parados, y entonces cuando hay una herida en algún sitio van como locos para curar la cosa. Entonces, ¿qué hacen? Se comen a los bichos o se comen a las células que están dañadas y después lo arregla. Entonces, es protector y es esencial para la supervivencia. Es el mecanismo de reparación del daño, destruye los gérmenes o la zona dañada y a continuación lo repara todo. ¿Y cuando se produce? Cuando existe amenaza para el cuerpo, como ser un bicho, una cortadura, un golpe, el frío, el calor, una sustancia química, pero también ante que nos imaginemos que algo puede aparecer en nuestra vida. Es decir, que vamos a estar solos, que estamos iracundos, que estamos enfadados. Ante eso también puede activarse la respuesta inflamatoria. Esto se vio que existía una serie de genes que son los genes de la respuesta conservante a la adversidad. Nosotros tenemos los mismos genes toda la vida en el cuerpo, pero se activan unos u otros según la necesidad que tenemos en ese momento. Cuando hay una amenaza para nuestra vida, ¿cuáles se activan? Pues los genes de respuesta conservante a la adversidad, que son unos genes muy interesantes y se ponen en marcha para producir las interleuquinas, que son las moléculas que relacionan las células inflamatorias con otras o que también producen inflamación en el sitio que sea. Entonces, todos esos genes se activan cuando tenemos una amenaza. Una amenaza puede ser, si yo soy una lagartija, pues encontrarme otro bicho que me pisa. Si soy un hombre primitivo, también que vea un dragón que me va a comer. Bueno, eso sí, si fuera un hombre fantástico. Pero se comprobó que esos mismos genes se activaban ante la soledad,
ante la tristeza, un estudio que hubo en los años 70 sobre los factores que estaban más ligados a la mortalidad precoz. Se vio que lo que estaba más ligado a la mortalidad precoz era el sentimiento de soledad. No estar solo, uno puede vivir solo y no sentirse solo, sino la sensación de soledad. Si queréis ver sobre eso, que lo ha escrito mucho, es un psicólogo americano que se llama Cacioppo, Cacciopo. Ha escrito muchísimo sobre la soledad. Se dio cuenta de que la soledad hacía que aumentase mucho la mortalidad. Luego se juntó con otros genetistas, sobre todo gente que trabaja en California, y vieron que los genes estos de la respuesta conservante a la adversidad, que se activan cuando viene un bicho, cuando hay un desastre, se activaban también cuando nos encontramos solos. Luego vieron que también había otras situaciones. Primero empezaron con la soledad, pero después vieron que a los cuidadores de enfermos les pasaba lo mismo. A un mono dominante, cuando entraba otro mono dominante en el mismo sitio, entonces se activaba por la agresividad, por el miedo, se activaban los genes de respuesta. A los ratoncitos, cuando se les exponía al olor a gato, también se activaban eso. Y en los humanos, cuando estamos sometidos a un estrés, sobre todo es un estrés que nosotros creemos que es inescapable. A un estrés agudo no, a un estrés crónico. La adversidad puede ser un león que me persigue, la queda de un árbol, pero también la tristeza, la soledad, la ansiedad o la ira. La respuesta inflamatoria se puede iniciar de dos formas. Una, la que todos nos imaginamos, que es que viene un bicho y entonces nuestros leucocitos se ponen locos, van a comer al bicho. Y eso es la activación intrínseca, porque las células centinela, que son los glóbulos blancos, reconocen patrones. Todas nuestras células tienen una forma como unos pelillos. Y entonces vienen los leucocitos y dicen, por estos pelillos está los nuestros, esta es parte de mí, esto soy yo. Y también viene otra con unos pelillos diferentes y dice, no, esto no tiene que ver conmigo, a comérmelo. También cuando reconocemos una célula que tiene los pelillos que tengo yo, pero esos pelillos están rotos, es decir, esa célula está dañada, pues esto también hay que acabar con ello. Entonces así acaban los glóbulos blancos con las células que están infectadas por virus o bien con las células cancerosas. Es decir, ¿cuándo se espabilan? Cuando ven algo que no soy yo o cuando ven algo que soy yo pero que está estropeado. Esa es una forma de activar a los glóbulos blancos. Luego existe también la activación extrínseca, que son por señales procedentes del sistema nervioso central y el sistema endocrino, es decir, el sistema hormonal, cuando hay señales ambientales de alarma. Es decir, porque si no tendríamos que esperar a que me mordiera el león para activarse, pero mucho mejor que me vaya activando cuando veo que viene el león desde lejos. Entonces ya cuando ha venido el león ya tengo todos mis genes preparados para una respuesta inflamatoria estupenda. Eso está muy bien si lo que nos activa es el león. La regulación intrínseca. Todos los microbios están compuestos de sustancias que son diferentes de nosotros. Entonces, el leucocito tiene receptores para cosas extrañas. Entonces, decía que hay algo que no soy yo. Entonces, activa los genes de respuesta inmune proinflamatoria o los genes de respuesta antivírica. Entonces, se producen sustancias proinflamatorias y antivíricas que van contra el bicho. Esto es la regulación intrínseca, que es lo que hasta los años 60 o 70 creían los inmunólogos que era lo único que existía. Y luego se dieron cuenta que no, que también se podían activar de otra forma. Y es lo que se llama la regulación extrínseca. Entonces, ¿qué pasa en la regulación extrínseca? El ambiente tiene unas características determinadas que son captadas por los órganos sentidos, es decir, por los ojos, las orejas, los oídos. Eso llega al sistema nervioso central y provoca una respuesta que intenta actuar sobre el ambiente. Esto es la regulación extrínseca. Tanto las características del medio, es decir, que haga un calor tremendo, que haga un frío tremendo, que esté viendo un tsunami que viene ya a lo bestia, como lo que pensamos, sentimos y razonamos, activan por una parte la parte consciente del sistema nervioso central y llevamos a cabo una conducta determinada, y por otra parte la parte inconsciente, que es el sistema nervioso, el sistema hormonal, y eso, las dos cosas hacen que cambie. Por ejemplo, de forma consciente, si hace frío, si nuestro cuerpo se da cuenta que hace frío, nos abrigamos. Pero al mismo tiempo llega menos sangre a las extremidades, empezamos a temblar. Eso es inconsciente. Es decir, que puede que nos pongamos en marcha la regulación
por lo que estamos viendo, sintiendo, de forma consciente o de forma inconsciente. Y si lo que estamos viendo es un león que viene de lejos, eso lo estamos viendo, no nos ha mordido. Entonces ya ponemos en marcha nuestro sistema de inflamación para que cuando venga el bicho y nos pegue un bocado, pues ya estemos preparados. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestro cuerpo necesita ayuda? Pues lo primero, usamos, esto es muy bonito, aparte de tener el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro que piensa, también tenemos otras divisiones dentro de nuestro sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático dentro del inconsciente. El simpático que nos activa para que nos movamos, para que corremos, para que andamos, y el parasimpático que nos lleva a descansar. Pero hace poco se ha descubierto que dentro del parasimpático hay dos zonas. Uno que es el parasimpático dorsal, que es el más antiguo de todos, y otro el parasimpático ventral, que es el más último de todos los mamíferos. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo necesita ayuda, lo primero que pone en marcha es el parasimpático ventral. ¿El parasimpático ventral qué hace? Pues nos hace que nos conectemos con los demás. Es lo que hacen los niños de pequeñitos, se conectan con la mamá o con el papá, con el cuidador principal, para contarle todas las cosas que le pasan, le sonríen. Y eso va haciendo que ese contacto entre el padre y el niño, la madre y el niño, se vaya conformando el cerebro del niño. De forma que el cerebro de un niño cuyos padres le responden y tienen esa danza entre los ojos del padre y los ojos del niño, las manitas del niño y las manitas del padre, eso hace que el cerebro del niño se forme bien. En cambio, los niños que no tienen eso de pequeñitos tienen ya alterado el cerebro, las vías nerviosas ya vienen mal de comienzo. Y por eso es tan importante que un niño sea tratado con mucho cariño, porque está comprobado que sus vías nerviosas se crean de forma diferente. Bueno, en primer lugar se activa el parasimpático de relación, entonces lo primero que hacemos es, somos animales, los mamíferos, que solemos vivir con otros mamíferos. Miramos a los otros y pedimos ayuda. Eso no funciona, se activa el sistema nervioso simpático. El organismo se prepara para posibles huidas, para huir o luchar, y aumenta la producción de sustancias proinflamatorias y también de pies para que los quiero. Lo malo es que extremas situaciones se dan ante peligros reales o ante el pensamiento de los mismos y ante peligros que nada tienen que ver con el daño. Se nos puede activar porque estamos teniendo un jefe que es insoportable, o porque nuestro marido o nuestra mujer nos pone de los nervios, o porque vemos la televisión y nos ponen continuamente las fotos del COVID. Pues eso nos activa todo. Cuando no existe un peligro real, sino que nos lo están metiendo por la cabeza. Cuando el peligro es inescapable, cuando viene una que hacer, entonces activa el sistema más antiguo, que es el parasimpático dorsal. ¡Bum! Nos desmayamos, nos bloqueamos, nos disociamos. Eso es lo que les pasa a los animalicos más primitivos cuando tienen un peligro tremendo. Se hacen los muertos. Ya que me voy a morir, que sea sin sufrimiento. Desconectamos. La inflamación, pues, es una respuesta muy adaptativa ante un peligro. Si nos pica un bicho y tenemos, por eso se hace un abono, porque es para quitar todo ese venenillo que nos ha metido el insecto malón. Es un mecanismo muy útil cuando existe amenaza física real, cuando hay heridas que hay que curar, cuando hay entradas de gérmenes que hay que combatir. Pero crea la enfermedad al brote de la misma cuando no existe destrucción, cuando la amenaza es psicológica. O bien estamos muy ansiosos porque la vida es muy difícil y lo siento mucho, o bien tengo la tonta manía de ser catastrofista. El ser catastrofista nos pasa a todos y es una cosa terrible. Ponemos a nuestro cuerpo en alerta por cosas pequeñas. Por ejemplo, que es una persona catastrofista la que tiene tendencia a pensar que lo que me ocurre es lo peor del mundo. O que tiene tendencia a pensar que va a ocurrir lo peor por muy improbable que sea. Por ejemplo, que va a ocurrir lo peor por muy improbable que sea. Llega mi hijo tarde por la noche y lo más probable es que se haya quedado con los amigos, que es el autobús, haya perdido el autobús, cualquier cosa, eso es lo más probable. Pero entonces pensamos o que le han secuestrado, o que le ha abducido un ovni, por poco probable que sea. ¿Y qué pasa cuando pensamos eso? Que estamos activando los genes de la inflamación. Y si nos hemos acostumbrado a ponernos en lo peor, en lo peor, en lo peor, nuestro cerebro inconsciente dice, uy, aquí debe existir algo terrible.
todos los genes de la inflamación puestos. ¿Qué forma de perder el tiempo, compañera? Pues es así. Por eso o ponernos lo peor, que yo llego tarde, llego al trabajo y no puedo aparcar. Ay, que no puedo aparcar. Esto es lo peor que me puede ocurrir. Esto es lo peor que te puede ocurrir. Lo peor que te ocurre es que te caiga un rayo exagerado. Pero si hago que mi cuerpo reaccione como si esto fuera lo peor que me puede ocurrir, ten en cuenta lo peor que puede ocurrir, que me caiga un rayo, me hará falta la respuesta inflamatoria para salir de eso. Pero en cambio, para aparcar el coche no me hace falta para nada respuesta inflamatoria. ¿Pero qué ocurre? Que he puesto en marcha mi respuesta inflamatoria por pensar cansadas. Y eso nos ocurre a todos. Por eso digo que tenían que enseñar educación emocional desde que tienes año y medio o menos, para que no hagamos tanto el ganso. Yo me doy cuenta de que he hecho estas cosas cuando lo he estudiado. Antes no me daba cuenta. Pensaba, ay, que no llego bien al trabajo. Esto es lo peor que puede ocurrir. Bueno, lo peor que te puede ocurrir, no, ni de coña. Y vamos a ver, ¿qué nos ocurre? Si nos ha atrapado un león y nos está mordiendo, pues entonces lo que tenemos que hacer es salir corriendo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al cuerpo? Produce analgésicos a tope. Es que cuando hay un estrés agudo, producimos analgésicos. Por eso un soldado en la batalla no se da cuenta que tiene dolor, porque el cuerpo inconsciente es lo suficientemente listo para saber que en este momento lo que tengo que hacer es quitarle el dolor para que corra, porque si no le quito el dolor, a ver, aquí no tenemos nada que hacer. Entonces, y si hay posibilidades de luchar, el sistema nervioso se pone en modo urgente, y si no hay posibilidad de hacer nada, es cuando existe la pérdida de conocimiento y la inmovilidad. Y una vez que hemos tenido un golpazo, si hemos sobrevivido y estamos en un lugar seguro, ¿qué hacemos? El cuerpo o el inconsciente sabe que debemos descansar para recuperar la integridad. ¿Y qué hace? Nos manda fatiga, nos manda dolor, nos manda torpeza mental. Todo esto que sabemos que ocurre cuando estamos acatarrados, cuando estamos tontusos, nos duele hasta el alma y estamos atontados. Eso nos lo manda nuestro inconsciente muy inteligentemente. ¿Para qué? Para que descansemos. Pero lo malo es que no se puede dar tras un daño real, pero también tras situaciones estresantes que no tienen nada que ver con el daño. ¿Y a qué eso os recuerda a lo que llaman la fibromialgia? Que me duele todo, estoy muy cansado, estoy muy torpe. Es que hemos activado sin querer, claro, nadie quiere hacer esto. Hemos activado un mecanismo que no era el útil en este momento. ¿A qué nos recuerda esto? Pues eso. Ahora vamos a hablar un poquito más el dolor. ¿Nos recuerda al que dice, yo estoy malísimo, me pasa de todo y nadie me entiende? Nadie me entiende porque es que hasta hace poco ni se sabía que ocurrían estas cosas. A mí me entré el dolor. Las vías del dolor también pueden activarse por la alarma psicológica. El dolor, cuando nos hacemos daño, tenemos una lesión a un sitio del cuerpo, los miles de nervios envían información al cerebro para comunicarle que algo va mal. Y luego el cerebro pues, nos comunica a nosotros. ¿Y cómo nos lo comunica? Con el dolor, pues no nos enteramos. Como no tenemos luces de aviso en el salpicadero como los coches, disponemos del dolor como mecanismo de aviso, lo cual quiere decir que el dolor es útil. De hecho, los niños que nacen con analgesia congénita mueren enseguida, porque se cortan, se escuecen y no se enteran de nada, porque no tienen dolor, no se quejan. La utilidad del dolor es la forma que nuestro cuerpo nos indica que existen células lesionadas en nuestro cuerpo, pero que también puede funcionar cuando existe el peligro que existan células lesionadas en nuestro cuerpo o cuando lo vivimos como existiera. El dolor es muy útil, la forma en que pues sí, esto es igual, cuando las células no tienen azúcar, pues entonces para que nosotros hagamos algo útil, el cerebro nos manda el hambre. Cuando las células están secas, el cerebro nos manda la sed. Cuando las células están recalentadas, nos manda el calor para que nos pongamos a la sombra. El cuerpo nos va indicando qué cosas están ocurriendo para que hagamos algo de forma consciente. De forma inconsciente el cerebro ya va poniendo sus cosas. Si hace mucho calor empezamos a sudar, si hace mucho frío se nos contraen los músculos. Si estamos se nos falta agua, dejamos de hacer pis. Todo eso lo hace el cerebro inconsciente, pero al mismo tiempo nos indica lo que está pasando para que nosotros hagamos algo de forma consciente. Eso es lo que pasa con el dolor. Nos indica que hagamos algo de forma consciente. ¿Cómo se transmite el dolor? Pues tenemos unos receptores por todo el cuerpo, al que nota que hay algo que es un poquito pasado. Eso llega a la médula espinal lo transmite el cerebro, y el cerebro, en función de conocimientos que tenía antes, de emociones que tenía antes, de pensamientos que tenía antes, de experiencias que tenía antes, hace que
pase o no pase. Es decir, que si hay mucha alarma, nos dice, cuidado, entonces nos manda un dolor tremendo para que estemos quietos parados. Pero si no, no. Es decir, que todos lo sabéis, que hay algunas heridas que no duelen mucho, otras que duelen muchísimo, siendo absolutamente iguales. ¿Qué estímulos causan dolor? Sobre tejido previamente sano, señales químicas, térmicas o mecánicas que indican que puede lesionarse el tejido. Sobre tejido dañado, es decir, cuando tenemos un cardenal, ya sabéis que nuestro cuerpo lo que quiere es que tengamos eso quieto, paradito, pues está lesionado. Entonces, si nos tocamos sobre un cardenal, nos duele, una cosa que no sería dañina. Cuando hay lesión neurológica, que se ha estropeado el sistema, es decir, como pasa con una hernia de disco, en una hernia de disco nos duele toda la pierna y la pierna está maravillosa, pero en cambio el nervio que llega a la pierna es el que está dañado. Entonces eso ya se ha vuelto loco perdido. Señales químicas, señales de que existe daño de los tejidos. Por lo tanto, los mediadores o los productos que se liberan cuando se rompen las células, como puede ser el potasio, el ATP, o que aparecen en respuesta a la lesión, como ocurren con los mediadores de la inflamación. Cuando se han roto nuestras células, la cubierta de las células, es decir, la membrana de la célula, está formada sobre todo por grasa. La grasa no vale solo para ponernos gordos. Todas nuestras células están recubiertas de grasa. Cuando la célula se daña, la grasa de las células produce mediadores de la inflamación para que sepan otras células que tienen que ir a comérselo. Señales térmicas como pueden, el calor excesivo que pueden dañar, o las señales mecánicas como los tirones o las presiones. El dolor entonces es el mecanismo que nos obliga a descansar, nos obliga bien a apartarnos de la fuente del daño para permitir que se repare lo dañado o que no haya más daño. Hasta hace poco se creía que el dolor era totalmente proporcional al daño causado. Esta es la teoría de la especificidad. Igual que la separación del cuerpo y la mente la debemos a Descartes. Descartes era un filósofo magnífico, un tío muy listo. De hecho, Newton se basó en Descartes y Descartes era un tío genial. Pero, sin embargo, la medicina armó un follón tremendo, porque separó por una parte lo que es el cuerpo de lo que es el alma. Eso lo hizo bien porque poco tiempo antes la Inquisición pues tomaba muy a mal que dijesen el cuerpo y el alma es lo mismo, es decir, quemaban a la gente por eso. Entonces, que además era cura, dijo, anda, vamos a dejar de decir tonterías. El cuerpo es una maquinaria perfecta y el alma solo es de Dios. Lo malo es, entonces, la maquinaria la curamos como la costura de pan y el alma va por otra parte, va para Dios. Lo malo que tenemos ahora es que cuanto más ateos son nuestros científicos, más se creen eso. Digo, es que hay que fastidiarse bonitos. Yo no creo en nada, pero la mente no te queda con el cuerpo, tú crees un puntuzo. Hoy se sabe que el dolor tampoco es proporcional exactamente al daño causado, que es la teoría de especificidad de Descartes. ¿Qué problemas había con la teoría de especificidad? Por ejemplo, el doctor Henry Beecher es uno de los primeros que habló de esto, trabajaba en la Segunda Guerra Mundial, y se dio cuenta que solamente 1 de cada 5 heridos en la guerra necesitaba morfina con heridas similares. Cuando se fue ya a la práctica normal, es decir, su práctica privada, se dio cuenta que esta gente en la práctica privada no se le necesitar más morfina. De hecho, 1 de cada 3 para heridas, dice, no hay relación directa. Otra cosa nos hizo ver que no había relación directa. Miembro fantasma. Los pacientes que tienen una amputación pueden seguir con sensaciones de dolor crónico absolutamente insoportable de la parte que les ha sido amputada, que no pueden prevenir de ahí porque no lo tienen, sino de las vías nerviosas que se han formado en el cerebro. Entonces, en los años 60 se postuló la teoría de la puerta de Melzath-Igual, que decía que dependiendo de una serie de factores, posiblemente incluyendo instrucciones que bajan del cerebro, puede abrirse o cerrarse la puerta al dolor. Es decir, que nuestro cerebro puede dejar que entre la información o que no entre. Si en este momento no conviene, no entra. Es decir, que estás en una batalla y te han cortado, tienes una herida tremenda, en ese momento no te interesa nada que duela, es absolutamente inútil. Entonces, cierra la puerta al dolor. Ahí es muy útil. Pero otra vez se abre la puerta al dolor porque estamos pensando que estamos en el peor de los mundos posibles. Eso es absolutamente inútil. Cuando las puertas se abren, los mensajes de dolor pasan más o menos fácilmente. El dolor puede ser muy intenso. Y al cerrar la puerta, los mensajes son bloqueados. Entonces, la experiencia dolorosa puede que ni siquiera llegue a ser experimentada. ¿Qué puede abrir la puerta? Factores emocionales
como la depresión, la ira, la ansiedad y el estrés. No sé por qué no me ha salido, pues la depresión, la ira, la ansiedad y el estrés crónico. El agudo generalmente quita el dolor. La frustración o la impotencia, factores sensoriales, es decir, que tenemos algo realmente estropeado, como es una lesión, que no nos hemos movido, con lo cual tenemos más tendencia a que nos duelan las cosas o que estamos mal hechos, la mala mecánica corporal, pero también factores cognitivos de lo que pensamos, como que estamos todo el tiempo pensando en el dolor. Ya lo sabéis que hay gente, en una sala de espera el médico se ve, que toda su vida habla del dolor. Uno dice, ahí me duele el bazo, el otro a mí el bazo, el espinazo, las orejas. Y empiezan a competir a ver quién tiene más dolores. Y le preguntas, ¿qué tal estás, Manolita? Si no eres el médico, tú eres la prima Manolita. Y Manolita te cuenta todas sus enfermedades. Donde, por favor. Entonces, para Manolita, tu vida se ha convertido en un dolor con patas. Ya no se da cuenta de lo que existe a su alrededor. Eso le aumenta el dolor, la ausencia de intereses o el catastrofismo. ¿Y qué cierra la puerta? Los factores emocionales, como el optimismo, la capacidad de defensa, la tranquilidad, la gestión, es para gusto. Factores sensoriales, como son los aumentos de las actividades. Y factores cognitivos, como no focalizarnos en el dolor, darnos cuenta de resolver los problemas, quitarnos el catastrofismo que tenemos todos puesto, yo lo tengo puesto. Un ejemplo muy claro de cómo puede ser distinto. Por ejemplo, estos dos grupos, que son viejecitos ambos, unos deben tener, si lanzamos las radiografías a unos y a otros, seguramente tienen las rodillas iguales. Eso lo comparten. Las alteraciones articulares asociadas a la edad, pero ¿qué no comparten? Los cambios que en el caso de unos lo pueden ya les han dicho en su pueblo que cuando uno se hace viejo se está cada vez peor, y esto es terrible. Eso lo dice la televisión, es que nos hacemos viejos, estamos malísimos, que los cambios en los tejidos son interpretados como amenaza. En ese caso hay dolor, porque hay sensación de amenaza. Los otros no. Seguramente tienen las radiografías iguales, pero para ellos, su cerebro, lo que han seguido siempre corriendo, haciendo vida normal, el cerebro dice, bueno, nos hacemos viejos, pero esto no debe tener ningún peligro. Entonces, las historias, expectativas, emociones y sentimientos hacen que sintamos el dolor de una forma diferente que otros. Por lo tanto, es muy importante desmontar la creencia de la relación directa entre lesión y dolor. Recordemos. ¿Qué es el dolor? Es una forma que nos dice el cerebro de que está pasando algo. Hay células dañadas, la información llega al cerebro inconsciente que nos avisa el dolor para que retiremos el dedo o que descansemos cuando lo que hay que hacer es curarse. De la misma forma que cuando las células tienen poco alimento, eso llega al inconsciente y nos produce hambre. Cuando las células están sequitas, nos produce sed. Pues esto es lo mismo. El dolor es el mecanismo que se va en el cerebro para avisar de qué células dañadas, pero lo malo es que también funciona cuando tenemos la sensación de peligro de células dañadas, para que llevemos a cabo una conducta que intentará parar el daño o curar el daño. Pero ¿qué pasa y cómo se producen las vías nerviosas improductivas? Es decir, las vías nerviosas que no necesitamos. Vamos a crear vías nerviosas improductivas. Primero vamos a saber lo que es. Todo nuestro sistema nervioso está formado por neuronas. Cualquier acción voluntaria o involuntaria es debida a las conexiones entre neuronas. Si yo sé leer es porque he formado conexiones entre las neuronas. Si me sé la tabla de multiplicar es porque he producido conexiones. Si me enamoro es porque he producido conexiones neuronales. Si odio a alguien es porque he producido conexiones neuronales. Existen programas neuronales que vienen de serie, como mamar, volver la cabeza hacia un sonido, buscar un tipo de sabores, y se van formando con el tiempo. Otros, más adelante, como es usar los cubiertos, retener el pis, montar en bicicleta, atarse los zapatos, la tabla de multiplicar. Cualquier programa nuevo se debe al hecho de que se han formado conexiones entre las neuronas. Esto está vivo. Quiero decir que, igual que se forma, se puede cambiar. Eso es la mayor esperanza que tiene la gente con dolor crónico. Estos programas se forman, pero también pueden dejar de formarse. Hemos formado un programa de dolor crónico, pero podemos deshacerlo. El concepto de las vías neuronales son los principales hallazgos de la neurociencia. Se forman a base de practicar y practicar un camino, un pensamiento, una acción. Cuanto más practiques un camino neural, mejor lo lograrás. Esto realmente puede ayudar cuando quieres aprender a esquiar, a montar en bici. Pero realmente no quieres que tu cerebro lo que se esté dedicándose a practicar el dolor. Esto me sale así porque es que ha decidido que el PowerPoint no me lo saca, solo me saca el PDF, porque le falta la parte de abajo. Las vías neuronales que se desarrollan en el cerebro están fuera de nuestra conciencia. Cuando aprendemos a montar en bici, no pensamos ahora muevo la cadera derecha, ahora muevo la rodilla izquierda, no pensamos eso, está fuera de la conciencia. La formación de las vías del dolor también está fuera de la conciencia. Nadie queremos que nos duelan las cosas, pero sin embargo formamos esas vías.
igual que en andar en bicicleta, las vías neuronales se forman sin un pensamiento consciente, las vías neuronales se pueden formar sin un pensamiento consciente. Esto puede hacer que sean difíciles de controlar, son difíciles de controlar. Pero las buenas noticias es el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad quiere decir que nuestro cerebro puede cambiar continuamente. De hecho, yo estudié la Reconquista en mis tiempos jóvenes, yo ahora no tengo ni pajolería de la Reconquista. Las vías neuronales deben estar un poco allá. Cambiando de forma de pensar, podemos utilizar esa neuroplasticidad. Ten en cuenta que si nuestro cerebro piensa que algo, nuestro cerebro inconsciente, piensa que algo debería doler, entonces nos manda la sensación de dolor para que hagamos algo. Y antes se creía que todo el dolor se debía a una lesión física en el cuerpo y que simplemente se reflejaba en el cerebro. Hay una herida que aparece aquí. Ahora sabemos que nuestros cerebros en realidad generan todas las experiencias internas, incluido el dolor, y que el dolor es únicamente, y bastante vale, el mecanismo de alarma en nuestro cerebro para alertarnos del peligro. Sabemos que, por ejemplo, sabemos que la persona que está traumatizada de pequeña tiene más posibilidad de tener dolor. Vamos, de hecho se sabe que en el caso de la fibromialgia hay mucha historia en algunos de maltrato infantil, incluso de abuso sexual infantil, y en otra gente con padres maravillosos, porque no es solamente lo que nos haya ocurrido, sino cómo lo hemos vivido. Hay niños que desde pequeñitos son muy perfeccionistas, entonces cualquier cosa pequeña que hayan hecho lo viven como un trauma horroroso. Eso puede hacer que tengamos más facilidad para tener de mayores dolor crónico. O los niños que desde pequeñitos tienen mucho sentimiento de culpa, o los niños que son excesivamente cumplidores, esas criaturas es más fácil que de mayores puedan tener dolor crónico. Sí, y también cuando tenemos una herida y es un dolor muy intenso. Pues es muy importante que para los médicos que ante un dolor agudo lo tratemos lo más rápidamente posible, porque si ese dolor intenso se mantiene, puede crear vías nerviosas que luego son más difíciles de tratar. Has curado la herida, pero la vía nerviosa sigue ahí. Pues es un dolor agudo, hay que tratarlo rápidamente. Porque el dolor conduce a más miedo, el cual conduce a más dolor. Y por eso el dolor crónico a menudo va empeorando con el tiempo, porque se va apoderando de más sitios del cuerpo. Lo que pasa es que muchas personas con problemas de dolor crónico, por esas vías nerviosas que han formado, perciben la información sensorial de ciertas partes del cuerpo como peligrosas y su cerebro está construyendo la experiencia de dolor. Mi cerebro recibe miles, cientos de entradas sensoriales por segundo y no puedo hacer caso a todo porque no estaríamos locos como percebes. La mayoría de las cosas que nos ocurren, nuestro cerebro no le deja que pone, no es que ponga puertas al dolor, pone puertas a la luz, al oído, a todo. Cuando entramos en una habitación que a veces nos huele mal, al cabo de un rato no nos huele. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha puesto puertas porque no es útil que tengamos sensibilidad para todo eso. Por ejemplo, mientras hablamos ahora mismo, nuestro cerebro, si estáis sentados, recibe la presión de los glúteos sobre la silla. Los nervios del trasero lo están percibiendo al principio, pero sin embargo, ahora cuando yo lo he dicho es cuando lo habéis notado, porque hasta entonces nuestro cerebro está bloqueando porque qué mal le da como tengamos el culo sentado en la silla. La información de presión estaba siendo enviada a través de la médula espinal al cerebro, pero el cerebro recibió esa información y dijo: muchas gracias, trasero mío, por esta información sobre la presión, pero estoy atendiendo otra cosa y no necesito saberlo. Por lo tanto, este dato no llega a mi cerebro consciente en este momento. Pero ¿qué ocurre a una persona con un trauma antiguo o que ha tenido un dolor en el culo en otro momento que significaba algo peligroso? Otra persona con un historial de trauma que tiene un mecanismo de alarma muy sensible puede recibir la misma información de presión sobre el trasero y su cerebro en una fracción de segundo y sin que él se dé cuenta puede tomar esta decisión. Gracias por la información, revisemos rápidamente mi historial personal sobre la presión. ¡Ah! Esto es potencialmente peligroso según la información sensorial previa. Necesito activar una alarma para que sepamos que estamos en problemas y que hay que tomar medidas. Y ahí está, la vía del dolor activada. El dolor puede permanecer aunque incluso no exista daño porque se han creado vías neuronales, pero acordaros que estas vías neuronales se pueden quitar. Y así podemos comprender algo más del misterio de la fibromialgia. Voy a hablar un poquito de la fibromialgia, cosas que no hace falta para nada, pero para que sepáis cómo clasificamos los médicos somos así de raros.
La fibromialgia es un síndrome caracterizado por aumento de sensibilidad al dolor, pero también existe mayor sensibilidad a otro tipo de estímulos, a los olores, a los ruidos, a las luces, a los cambios de tiempo, como si el sistema de alarma del cuerpo estuviera sobreexcitado. La gente con fibromialgia suele notar mucho los cambios de temperatura, suele notar mucho, por ejemplo, la distensión de la vejiga. Entonces, mientras que la mayoría de la gente dormimos como un zaporro toda la noche, aunque la vejiga se distienda, la gente con fibromialgia lo nota enseguida y tiene que levantarse a hacer pis. Y como los médicos no saben lo que no sabemos lo que es la fibromialgia, entonces toda cosa que no sabemos lo que es, en vez de definirlo como la tuberculosis, sabemos todo lo que es. Que viene el bacilo de Koch y estropea el celo, esto lo sabemos. Pero la fibromialgia, pues no sabemos lo que es. Entonces, ¿cómo se definen las enfermedades que no sabemos lo que son? Por criterios, para que todos sabemos que estamos hablando de lo mismo. Decimos, según los criterios de 2010 del Colegio Americano de Reumatología, una persona tiene fibromialgia si tiene un índice de dolor generalizado de tanto y un índice de severidad de síntomas de tanto. Pero eso simplemente para que todos hablemos de lo mismo. Entonces, para definir la fibromialgia, según el Colegio Americano de Reumatología, tomaban estos son los criterios del 2010. Antes hubo unos anteriores que era según los puntos gatillo, las zonas donde al apretar te dolía mucho. Esos eran los primeros y estaban bien, pero se dieron cuenta que mucha gente que tiene puntos muy dolorosos, aunque no haya tenido fibromialgia en su vida, dice, vamos a cambiarlo. Entonces les ocurrió esto, dice, pues tantos sitios que tengan dolor y luego los síntomas más importantes que son el agotamiento, el sueño no reparador y la dificultad para pensar, y luego todos los síntomas que vemos que se acompañan, a ver cuántos hay. Entonces, si hay muchos sitios con dolor, si la fatiga, el que no soy capaz de enterarme de las cosas y el que me levanto fatal, a ver cómo es de grave, y la cantidad de síntomas que pueden ser acompañantes, como los picores, los silbidos de oídos, que se queden los dedos blancos, la boca seca, el dolor en el estómago. Vamos a ver cuántos síntomas de esos hay. Y entonces, según eso, vamos a hacer un cálculo de la severidad de la fibromialgia, pero sencillamente porque no sabemos lo que es. Por ejemplo, índice de dolor generalizado, se daba un punto por cada localización. Entonces, el hombro izquierdo, el derecho, el antebrazo derecho, el izquierdo, el brazo derecho, el izquierdo, la cadera, todo eso. Si me duele la zona lumbar y el cuello y la espalda, 3 puntos. Si me duele además la mandíbula, 4 puntos. Y los síntomas, hay 3 muy importantes, que son la fatiga, el sueño no reparador y las dificultades para pensar. Y entonces, según la gravedad de eso, se le da 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Luego, el resto de síntomas asociados que en los criterios de 2010 se hacían una barbaridad, pues si tiene muchos, pocos o regulares, y según eso le ponemos 2 puntos. Severidad de síntomas, la fatiga, el descanso nocturno no reparador y los síntomas cognitivos. Para cada uno de los 3 síntomas anteriores indicar el nivel de gravedad, que no haya ningún problema, no estoy nunca fatigado, o estoy fatigado de vez en cuando, o estoy fatigado continuamente, o no me puedo mover. O el descanso nocturno reparador, por la mañana me levanto bien, sería un 0, me levanto cansaduzo todos los días, como si no hubiese dormido, problemas leves. Todas las mañanas estoy un poco atontado, o ya el tremendo, no puedo moverme de la cama. O los síntomas cognitivos, no recuerdo las cosas, se me olvidan, esto es espantoso. O no me entero de nada. Se puntuaba así. Y luego todos estos síntomas figuran todo lo que se usaba. Dolor muscular, colon irritable, fatiga, recuerda darle vuelta a los problemas, dolor de cabeza, debilidad muscular, calambres abdominales, entumecimiento, hormigueo, mareos, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor en la parte superior del abdomen, náusea, nerviosismo, dolor de pecho, bueno, todo esto. Si no hay ningún síntoma es un 0, si pocos síntomas un 1, bastantes síntomas 2 y muchos 3. Y entonces se hacía una suma para ver cómo era de grave. Esto era porque no sabemos lo que es realmente. Entonces, pues hay que hacerlo así. Según los síntomas, pues vamos a ver si nos apañamos. Después hubo otros criterios en 2014 que quitan toda esta serie de anormalidades y lo que se fijan más es en dos síntomas, fundamentalmente la cefalea o el colon irritable. Es decir, es alternar el periodo de estreñimiento con periodos de diarrea. ¿Pero qué es? Porque sabemos que a la gente le duelen las cosas, que están muy cansados, que le cuesta trabajo pensar y que por la mañana se levantan hechos polvo y que luego se puede acompañar de muchos otros síntomas. ¿Y qué es esto? Pues parece que es una respuesta del cuerpo ante un trauma, ante un periodo de estrés,
que hace que el cerebro ya se module de cierta forma y al cabo del tiempo, tras todo otro estrés o un periodo malo, entonces ya se descabala y se manifiesta en todo su esplendor. Ahí existe un componente genético, hay familias en que existen más o menos, hay un componente ambiental y un disparador más adelante. Los criterios diagnósticos de la fibromialgia, en el 2010 decían que si un paciente tenía criterio de fibromialgia, tenía un índice generalizado de dolor generalizado mayor de 7, es decir, se le dolía en más de 7 sitios, o bien tenía una puntuación de severidad de síntomas mayor de 5, o índice de dolor generalizado de 3 y 6, severidad de síntomas de 9. Pero bueno, esto es simplemente para que sepáis cómo hacen los médicos cuando no saben de qué va la cosa, para intentar que todos hablemos de lo mismo y todos intentemos tratar a la gente igual. Resultado de severidad de síntomas, la puntuación de la escala de severidad de síntomas, la suma de la gravedad de los 3 síntomas y luego de la magnitud de severidad de los síntomas somáticos en general. Y la puntuación final entre 0 y 12. Pero bueno, esto es pura cultura, no vale para nada. Todo esto quiere decir que no sabemos muy bien de qué se trata la fibromialgia, pero que es real. Es real. Si alguien de vosotros tiene fibromialgia y va al médico y le dice, estás como loco, todo eso está en tu cabeza, le dice, el dolor de todo el mundo está en la cabeza, señor mío, también en la suya. Si usted no tuviera cabeza, tampoco le dolería nada. Todos tenemos el dolor en la cabeza, porque se han formado vías nerviosas, que es un hecho real, aunque no podemos medirlo con nuestras técnicas habituales. Pero tampoco podemos medir la alegría, la tristeza, la ira o el asco y nadie dice que no existen. También se deben a la formación de vías neuronales y nadie dice que no existan, aunque no podamos tampoco medirlos con nuestras técnicas. ¿Qué es entonces la fibromialgia? Pues es un síndrome. No es una enfermedad, es un síndrome, ¿saben lo que es esto? De causa desconocida, en la que un agente desencadenante, un episodio de una enfermedad vírica, un traumatismo, una enfermedad bacteriana o un estrés psicológico, ha desencadenado un cuadro de alerta cerebral que hay gente que dice que es una cosa parecida a una inflamación subclínica. La inflamación, ya sabéis que es la respuesta a algo. En nuestro cerebro también tenemos respuesta a los malos acontecimientos y al estrés. Se activan un tipo de células nerviosas que no son neuronas, es un tipo de... las células de glía son las células que están en el cerebro, que están en el sistema nervioso, pero que no son neuronas. Y dentro de las que responden pues, a estrés, pues existe la microglia. La microglia es una célula además que la descubrió un español, la descubrió Río Ortega. Así que encima tenemos que estar muy contentos de la microglia. La microglia es una célula que se activa, puede ser porque haya lesión en el cerebro, como se dan un porrazo, pero también hace situaciones de estrés. Es decir, pero claro, a ver qué le va a hacer una visión cerebral para si tiene el estrés, pero sin embargo existe. Entonces la microglia se activa ante la inflamación porque viene un bicho, pero también ante el estrés. Es decir, es como si fuese una inflamación subclínica, porque no se nos pone el cerebro rojo y colorado. Entonces se alerta el sistema nervioso autónomo con predominio de activación simpática, se desatan las alarmas y lo normal se vive como agresión, como los cambios de tiempo, las luces o algunas comidas. Porque al fin y al cabo todo, absolutamente todo el dolor se produce en la cabeza. Eso pues nos dicen está en la cabeza, decimos sí, es verdad. La mejor forma de quitarme un dolor no es curarme la rodilla, sino anestesiarme. Si me anestesian ya no tengo ningún dolor, porque en la anestesia lo que nos duerme es la cabeza, no nos duerme ninguna otra cosa. Es decir, todos los dolores aparecen en la cabeza. Es decir, que cuando dicen su dolor está en su cabeza, pues sí, efectivamente, el suyo también. ¿Qué es lo que ocurre en la fibromialgia? Pues digo que las últimas semanas me duele todo, tengo las manos pinchadas y entumecidas, me cuesta moverme por las mañanas, estoy muy cansada y me cuesta tantísimo pensar. Vamos a recordar ya por último, que acabamos, que el dolor y la inflamación son mecanismos de ayuda, que se ponen en marcha ante un peligro, pero que a veces puede ser que no haya peligro o que no sea necesaria tanta alarma. ¿Qué podemos hacer? Escuchar a nuestro cuerpo, tratarlo bien, el ejercicio, la dieta, escuchar a nuestra mente, conocerla, escucharla, tranquilizarla, actuar sabiendo lo que queremos, intentar conocer nuestra mente. Nuestra mente no la conocemos. Ahora se habla mucho de la meditación, pero ¿qué es la meditación? La meditación es sencillamente darnos cuenta de que tenemos mente y darnos cuenta de lo que está pasando en nuestra mente. A los occidentales no nos enseñan eso. Y dicen, meditar parece pues de gurús vestidos de naranja con una pierna aquí, no. Es darnos cuenta de que tenemos mente. Darnos cuenta de qué está ocurriendo en nuestra mente.
darnos cuenta de qué emociones tenemos, qué sentimientos tenemos, qué creencias tenemos. Si uno quiere montar a caballo, lo primero que tiene que hacer es conocer al caballo. Y luego ya puedes guiarle por un sitio o por otro. En cambio, nosotros tenemos mente y nunca nos paramos a pensar cómo funciona. Nos enseñan a hacer la tabla multiplicar, con los Reyes Godos ya no, pero enseñan cualquier cansada. Y sin embargo, nunca nos enseñan a pararnos en nuestra mente y decir, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué emociones tengo? Pues además, como somos mamíferos que vivimos en relación, ¿qué siente el otro? ¿Qué piensa el otro? ¿Qué emociones tiene el otro? Una vez que nos hemos acostumbrado a darnos cuenta de que tenemos cabeza, cosa que no nos lo enseñan nunca, entonces es cuando ya podemos tranquilizar a nuestra cabeza. Entonces hay una meditación que es simplemente darme cuenta, se llama meditación, de que estoy y existo, y luego ya cosas que pueden hacer tranquilizar la cabeza, llevar bien nuestra mente y darnos cuenta que eso de conocer nuestra mente y de tranquilizar nuestra mente está cambiando las vías de mi cerebro, está cambiando los genes que se activan en mi cuerpo. Entonces, vamos, yo creo que hay que tomarlo muy en serio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrenamiento en tranquilidad, pues para detener la alarma. Y ya con esto he acabado por hoy. Yo os agradezco mucho y le agradezco mucho a Fernando que hayamos podido compartir todo esto. Y ya si queréis hablar lo que queramos, a vuestra disposición. Bueno, Esther, nos has dejado con la miel en la boca porque nos has apuntado la solución, pero ahí nos hemos quedado. O sea que yo creo que esto amerita una segunda charla. Porque eso sabes tú más que yo. No, no. Tú tienes más práctica en enseñar, seguramente. Estaría muy bien si ahora hacemos preguntas. A mí me ha parecido súper interesante, he aprendido un montón, he visto cosas que ya sabía con más claridad y aprecio mucho tu didáctica, que es muy llana y muy efectiva. Entonces, pues nada, darte las gracias por esto tan interesante. Ha sido un placer poder contar estas cosas. Bueno, Esther, pues nada, súper contentos con todo lo que nos has explicado y bueno, esperemos que tengamos oportunidad de vernos otra vez por aquí. Yo cuando vosotros queráis, estoy muy agradecida de poder explicarlo con todo lo que he tenido. Yo no invento nada, pero se me da muy bien de lo que han dicho los demás contarlo. ¿Es verdad? Sí, pero tienes esa... a ver, aparte de esa capacidad didáctica, tienes como una voluntad muy grande de ayudar a los demás, que es lo que yo creo que te ha llevado a buscar tanto y encontrar tantos recursos como los que has encontrado. Yo recomiendo mucho el libro, tanto para los que estamos trabajando en temas de salud como para los que no, porque es una guía como sencilla y práctica para que entendamos determinados procesos fisiológicos internos, o sea, la inflamación y el dolor. O sea, ¿qué sentido tienen que, digamos, que los dejemos de demonizar, ¿no? Yo hasta que no he leído el libro de Esther, no me he dado cuenta de la importancia de la inflamación y cómo hay que también pues respetarla y agradecerla, ¿no? A veces las cosas que sentimos que nos hacen daño nos están ayudando, ¿no? Sí. Y si sabemos entender eso, nos hacemos amigos de ellas en vez de enemigos y nuestra respuesta inflamatoria paradójicamente baja, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Fernando, por poder contar las cosas que pues, todo lo que he aprendido es para poder contarlo, porque si no va a gansa. Muchas gracias a todos vosotros también por haber estado aquí. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Esther. A ti.